A ver. Bueno, en primer lugar agradecer aquí a Mario por la invitación a este debate que es muy instigante, ¿no? Yo creo que el tema de la educación médica no es un tema cualquiera, es un tema en su complejidad. Hay digamos, una complejidad, ¿no? Como Mario lo sabe, estuve 3 días ahora aquí en la universidad, justamente estábamos discutiendo el tema, paradigma de la complejidad, desde los temas del derecho a la salud, sistema de salud y educación en el área de salud. Y mi enfoque va por ahí, o sea, abordar el paradigma, desde el paradigma de la complejidad, este tema, que es un tema en que en primer lugar tenemos que definir cuál es su centralidad, ¿cierto? Para poder valorar lo que se ha producido y instituir, digamos, los vertientes de debate que puedan auxiliarnos a entender el desafío de este tema en su propia expresión de complejidad. Yo quería, en primer lugar, reconocer que los documentos como este, ¿no? Que son producidos por comisiones de especialistas, comités de expertos, etc., deben ser tomados para fines de un debate social justamente como lo que son, ¿cierto? No podemos ni supervalorarlos ni disminuir su importancia. En primer lugar, porque en general las personas que componen ese tipo de comisión y tal reflejan, bien o mal, un conjunto de opiniones y posiciones de grupos, de sentidos comunes, etcétera, que transitan alrededor del objeto. O sea, yo reconocería en primer lugar el desafío que es producir un documento así, no es fácil. Y además poner su firma, ¿cierto? Porque de alguna forma es siempre un riesgo, ¿no? Exponerse a un debate que, bueno, puede ser tomado desde muchas perspectivas. Y desde la misma perspectiva, digamos, del paradigma de la complejidad, yo diría que un primer problema es la completud o la incompletud que este tipo de debate genera. Porque uno podrá pararse y decir, mira, ustedes no hablaron de tal cosa. Yo mismo podría mapear aquí un conjunto de ausencias claras. Como por ejemplo, me llama la atención el silencio sobre el tema de la docencia médica, ¿cierto? El documento no habla de eso. Y me parece impensable discutir educación médica sin problematizar el problema gravísimo de la docencia en esta área, ¿cierto? Yo puedo querer hacer todo un otro perfil médico, pero la pregunta es, ¿quién lo va a formar? Si muchos de los parámetros puestos no encuentran hoy oferta docente médica preparada para eso. Entonces hay un ciclo anterior ¿qué hacemos para formar estos médicos, ¿no? Pero volveré a este tema enseguida porque eso tiene que ver con la estructura misma del sistema de salud y del sistema educativo, ¿cierto? Quiero de antemano también hacer una salvaguarda, o sea, en primer lugar entonces valorar el documento. Yo creo que es muy importante valorar la iniciativa del debate. Y ahí hacer también una observación en la forma como podemos discutirlo, ¿cierto? Eso tiene que ver con la idea de las hegemonías alternativas, ¿cierto? Este documento de alguna forma no rompe la hegemonía de lo que está puesto en el país, sea como sistema de salud, sea como sistema educativo, ¿de acuerdo? Por lo menos yo lo interpreto así. Habla en transformación, en su título incluso, pero yo no veo realmente una afrenta, porque casi que uno podría decir, mira, casi lo que está puesto ahí en general está en los documentos oficiales. ¿Cuánto de verdad tienen los documentos oficiales? Ese es el problema. ¿Y cuánto de verdad tiene en la realidad la expresión de estos documentos? Yo creo que es el problema esencial. Entonces no podemos atraparnos ahí o dejarnos atrapar en un juego de espejos, ¿no? Porque a la larga uno podría decir, derecho a la salud, fundamental para la educación médica. Ah, no, eso está aquí, yo le muestro dónde está. Ah, no, hay que pensar en un sistema que realmente sea acogedor de la gente. Ah, no, eso también está ahí, ¿no? Y como Mario lo explicitó, eso tiene toda una formalidad que a partir de la misma ley estatutaria, o incluso antes a la reacción al fallo de la Corte Constitucional, ya creó unas exigencias. Y ahí rápidamente, formalmente, se establece el plan integral de salud, el MIAS, etc. O sea, a rigor, todos los elementos están ahí. El tema es cuánto de eso refleja la realidad y cuánto de eso tiene realmente impacto transformador. Entonces, decir que el documento apunta a una transformación ya es un buen debate. ¿Es de hecho así? ¿O es un ajuste dentro del marco dominante? ¿Cierto? Y luego hay una cuestión que me parece entonces esencial aquí. Si yo quiero discutirlo desde otra perspectiva, yo debería reconocer los elementos esenciales de este documento. Si tuviera tiempo, haría un mapa conceptual de este documento, desglosaría este documento, para poder hacer
una discusión no superficial, porque yo también me siento así un poco constreñido, porque no es fácil discutir un documento como ese de forma sencilla, no es fácil, porque el documento en sí tiene un cierto grado de complejidad y intenta completudes que uno debería poder entenderlas bien, y sobre todo interpretar lo que está escrito y no lo que nosotros nos gustaría que estuviera escrito, porque eso genera un problema con el documento, ¿de acuerdo? Yo no puedo mirarlo a partir de lo que esperaría que estuviera, porque claro que no nos sirve, pero si yo lo tomo por lo que dice y discuto críticamente lo que dice, el documento nos sirve, incluso para fortalecer una posición diversa del documento. ¿Está claro? Yo creo que eso es muy importante. Si no, nosotros vamos a rebajar el debate y en lugar de poder disputar la orientación del campo que el documento transita, vamos a crear una especie de realidad paralela y no vamos a entrar al debate. Y en consecuencia este documento, que bien o mal refleja el pensamiento dominante, así lo entiendo, va a seguir su curso sin mayores problemas. ¿Está claro? Entonces, si pensamos eso desde una hegemonía alternativa, yo tengo que desglosar, entender bien lo que él está diciendo, no inventarme otra cosa, y luego decir, yo tengo otra idea y ahora voy a decir lo que es que pienso. No en razón de este documento, pero en razón de la realidad. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es importante para que este debate desde el punto de vista democrático fructifique, se amplíe. Ahora bien, hay una cosa que me parece también clave, es en esta interpretación del documento, entender de qué sector o sectores este documento puede ser considerado portavoz. Eso es importante. Y más allá de la retórica, a veces contradictoria del documento, esencialmente el documento termina posicionándose desde la categoría médica, desde la corporación. ¿Sí? Si representa o no el pensamiento de toda la corporación, ese es otro asunto, pero él se posiciona a partir de una visión de los médicos en relación a lo que ocurre alrededor de esta corporación. Y eso me parece que es de antemano un problema serio, ¿cierto? Porque hay trampas y engaños en esta cosa y no reconoce algo que es muy esencial. La profesión médica está en una crisis profunda. Bueno, de hecho, todas las profesiones de salud están en una crisis profunda. No están en crisis las que no reconocen que están en crisis, pero la verdad, todos están. Y porque hay una crisis de los campos profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, que yo interprete que tengo una necesidad en salud y vaya hoy a buscar a un terapista de florales de Bach, que por cierto, muchísima gente hace eso. ¿Qué implica eso en términos de la organización del campo profesional? ¿Quién disputa este? Porque hoy yo puedo ser un terapista de florales de Bach, siendo médico, enfermero, siendo curioso, siendo lo que sea, ¿cierto? Eso es un terreno pero que tiene una legitimidad social, porque eso se está ampliando. Les doy este ejemplo puntual, pero hay innúmeros otros, donde la gente está buscando algo que pueda ser apropiado por la persona y que genere un tipo de relación que va más allá de la línea de producción industrial de la atención médica. Porque hoy estamos transformando la línea de producción industrial. ¿Y por qué el mercado nos exige eso? Mira, tú tienes 5 minutos para hacer esta consulta, ¿cierto? Tú actúas aquí y no me va a pedir este tipo de examen porque no es autorizado para ese tipo de situación. Entonces empieza toda una racionalidad estricta que tiene como interés mejorar la productividad en aras de mejorar el desempeño económico de los sectores que actúan dentro del sistema. O en el opuesto, por ejemplo, en un sistema universal de salud como el brasileño, somos atacados por interés de mercado que quiere incentivar la solicitud de exámenes de todos los tipos y forzar el ingreso de eso en el marco de lo que financia el sistema público, porque ahí está el gran mercado. Pero la motivación es de mercado. Resultado, hoy tenemos médicos que piden una cantidad de exámenes que en 75% salen sin alteración. O sea, piden exámenes sin sospecha clínica suficiente para encontrar en el medio diagnóstico de verdad un sistema complementario al razonamiento diagnóstico. O sea, ya no hacen diagnóstico, piden los exámenes y después intentan montar un diagnóstico, y el resultado de eso es terrible para los pacientes y frecuentemente hay fallas diagnósticas groseras, ¿cierto? Entonces hay una complejidad en eso que no es sencilla y de alguna manera sí. Yo cuando miro el sistema brasileño y el sistema colombiano, nosotros tenemos algunas esencialidades comunes. ¿Y por qué? Porque estamos metidos en el marco global de una economía neoliberal. Ese es el asunto.
El hecho de que nosotros tengamos un sistema universal de salud no elimina todas las contradicciones de tener una economía sometida a la lógica macroeconómica del neoliberalismo. O sea, eso es claramente. Bueno, dicho eso, voy a hacer aquí una serie de observaciones más específicas que ustedes la tomen siempre a partir de mi inserción en un sistema universal de salud que desde el año 88 viene enfrentando un problema grave en este campo de la educación médica. ¿Cierto? Porque la educación médica no está concebida históricamente para sostener un sistema universal de salud. Ese es el asunto. Entonces, realmente necesitamos una transformación radical de la educación médica si queremos contribuir a un sistema universal. ¿Sí? Bueno, alguien podrá decir, sí, pero en Colombia no hay tal sistema, entonces ¿por qué vamos a discutir eso? Y el documento de alguna forma hace una vuelta retórica diciendo que sí, que el sistema, el derecho y tal, y trata de justificar que se estaría caminando un sistema universal por las últimas medidas, digamos, formales en Colombia, pero la verdad es que no discute, como Mario ya lo subrayó, las contradicciones. O sea, yo creo que la tendencia del sistema colombiano no es naturalmente evolucionar un sistema universal. Por lo menos toda la historia reciente lo demuestra bien que no es así. Y eso no quiere decir que sea un sistema estático. Él va incorporando, cooptando, tal. Y hoy ya habla naturalmente de atención primaria en salud en Colombia. Yo, la verdad, no sé dónde estará metida la atención primaria en salud en Colombia. Si usted tiene alguna noticia, por favor me digan. Estoy muy curioso de encontrar eso, pero no hay. ¿No? Pero en el papel hay. Y la gente habla y tal. Pero no hay. Entonces me parece incluso contradictorio decir, no, la atención primaria, y ahí aparece en el esquema del documento diciendo que bueno, que el internado ya sería un trampolín para entrar. Yo no sé de qué está hablando, por lo menos acá en Colombia no lo veo. ¿Cierto? Entonces hay también algunas contradicciones sobre la interpretación de lo que de hecho está ocurriendo en el país y cuáles son las tendencias, más allá de la retórica del mismo sistema. En el caso de Brasil, esta discusión sobre una terminalidad del pregrado es un tema históricamente muy importante. Al final, ¿qué sale de la Facultad de Medicina? Esa es una pregunta clara, porque ahí sale un perfil profesional. Y si allá ya es un problema, acá en Colombia es dramático. Eso que llaman médicos generales, a mí me gustó eso, ¿sí? Porque es una expresión fantasiosa. No es un médico general, es un médico que el mismo texto lo declara, tiene innumerables incapacidades para poder ser un médico general. Porque un médico general no es un médico genérico, es un médico que tiene capacidades de ejercer una medicina general, que, por cierto, es muy exigente como amplitud. Por definición, si yo soy un médico general, yo tengo que atender adultos y niños. ¿Estamos de acuerdo? Eso para mí es el médico general. Yo tengo que atender obstetricia y ginecología, tengo que saber hacer un conjunto de procedimientos quirúrgicos básicos, tengo que tener nociones de clínica traumatológica, tengo que tener nociones y ser efectivo en clínicas básicas aplicadas a oftalmología, otorrino, todo lo que tú quieras. O sea, una formación desde el punto de vista clínico muy exigente. Y por eso mismo se transformó en una especialidad. Los países que adoptaron el criterio del médico general lo transformaron en una especialidad y muy exigente en su formación, ¿no? Ahí está el General Practitioner, ¿no? En Inglaterra, ahí está el médico general integral cubano, ahí está una formación de posgrado muy exigente, muy desafiadora, por la amplitud justamente que tiene. Y no cree que es simplemente saber un poquito de cada cosa. O sea, no, el cuerpo de la medicina general es un cuerpo denso. O sea, porque ahí tú tienes que poder realmente hacer una gestión integral de la salud de la gente, integrar diagnóstico y tratamiento de forma a tener una medicina armónica, clemente, ¿no? Humanizada y razonable en su forma de comunicar e interactuar con las personas y tal. De alguna manera se materializa en esta perspectiva lo que sería una medicina centrada en el paciente. Y que además el médico general tiene otra función clave: proteger al pobre paciente de los especialistas. Porque los especialistas son como azogueros desde el punto de vista de descuartizar, ¿cierto? Y son muy importantes. Yo tengo una enfermedad cerebral, yo quiero un especialista en cerebro, pero el problema es que el especialista en cerebro en general foca de tal manera su intervención que las consecuencias mayores de su intervención, sobre todo con pacientes cada vez más avanzados en edad y con comorbidades, no logra este especialista hacer este enlace. A tal punto que si uno piensa en la terminalidad del pregrado, uno tendría que pensar
y una matriz de capacidades, ¿no?, sociales, emocionales, afectivas, clínicas, quirúrgicas, bueno, hacer un campo de cosas, que sería como un substrato fundamental para que yo pudiera tener una buena base sobre la cual construir un médico general. Y ahí viene la consecuencia de discusiones del sistema brasileño. Yo necesito un médico general de atención primaria que ocupe los puestos de trabajo de las unidades de atención primaria, entendidas como unidades que actúan en los espacios comunales y tal, y que son fundamentales dentro de la fisiología del sistema de salud. Pero yo necesito también un médico general de urgencias que ocupe los espacios de los puntos de atención de ingreso al sistema dentro de las urgencias. Eso lo hemos logrado el año pasado en Brasil, después de muchos años de debate. Yo estoy en la Cámara Técnica de Urgencias del Consejo Federal de Medicina. Después de años peleando, logramos aprobar la especialidad de medicina de emergencia, como decidieron llamar. Y es un generalista de este sentido exigente de la urgencia, porque este tipo tiene un rol fundamental. Otra vez, él hace la gestión de la necesidad del paciente de urgencia y disciplina la forma como entran las especialidades, ¿cierto? Porque es muy complicado recibir un paciente primariamente en el servicio de urgencia ya para la especialidad. Muy complicado. Hasta porque, y la realidad colombiana lo comprueba, el número de especialistas disponibles, por un lado, pero el costo de tener, por ejemplo, especialistas de guardia permanente y tal, es muy alto. Entonces yo necesito, en primer lugar, un médico de urgencia con una formación que es muy exigente, que dé abasto a acoger a este paciente, reanimarlo si necesario, estabilizarlo, establecer diagnóstico y vincularlo a partir de ahí a un tratamiento efectivo definitivo dentro de los campos de especialidad que pueda corresponder. Bueno, ahí hay todavía una tercera categoría de base a partir del médico general, que es lo que estamos llamando el médico hospitalista. Porque hay un problema hoy. Las enfermerías, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Los servicios de hospitalización están abandonados clínicamente, ¿cierto? Porque la estructuración a partir de especialidades generó un quiebre desde el punto de vista de la gestión integral del paciente hospitalizado. Y ese es un problema, porque como en general está creciendo la demanda de complejidad de pacientes, complejidad entendida como consumo de varios recursos, y al tiempo la comorbidad como un proceso demandando varios tipos de conocimiento alrededor de la cama paciente hospitalaria, yo necesito recuperar lo que en el pasado era el rol del internista, del médico, ¿no?, de medicina interna y tal, que hacía la gestión entre las especialidades, ¿cierto? Y eso se va a hacer cada vez más frecuente porque el paciente que va a internar en el hospital, el paciente con mayor gravedad, el paciente más complejo en el sentido de consumo de varios tipos de recursos, y yo necesito un profesional médico que haga la gestión de eso. Y eso en Brasil es una crisis tremenda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El paciente ingresa a la internación hospitalaria y la presión que hace el médico que prescribe la internación es que va a terapia intensiva, porque sabe que en terapia intensiva hay médico permanente, cuerpo de enfermería con vigilancia mayor, y hace una presión sobre la internación en terapia que es desproporcionada a perfiles de terapia. ¿Por qué? Porque las camas de internación regular están abandonadas desde el punto de vista clínico. Y eso es tan grave que hay pacientes que ingresan a estas camas y que cuando estabilizan un poquito, lo mandan de vuelta al servicio de urgencia, donde hay médicos de guardia. En Río de Janeiro le llaman la regurgitación. Es una cosa brutal. ¿Pero por qué? Porque el paciente ingresa en un desierto clínico, ¿cierto? Y él queda ahí esperando, y ahí viene una vez por día uno que hace la evolución. Si lo hace con criterio, examina a cada paciente. Si no, como tiene muchos pacientes, hace una evolución de papeleta, o sea, no ve el paciente. Una cosa muy grave, ¿cierto? Pero eso refleja un problema de cómo se polarizó la formación. Bueno, ¿será un problema puramente brasileño? No. Es un problema de la dinámica de la organización del trabajo médico en relación a los campos de conocimiento médico. Entonces, si nosotros de alguna manera estimulamos que se salte este perfil terminal a nivel pregrado y ya empecemos a entrar en los grandes campos de especialidad sin pensar en esta matriz general, yo creo que hay un problema. Yo creo que el documento no logra siquiera problematizar muy bien eso, ¿cierto? Porque trata o de un escenario que me parece inexistente, de una APS que no está estructurada
y que no está reclamando en Colombia un médico de APS en los términos en que planteaba, de médico general, ¿no? Vinculado a prácticas familiares, comunitarias, que queramos, ni tampoco problematiza un área de tremendo problema en Colombia, que es la atención a las urgencias, y ni tampoco el espacio hospitalario. Y yo soy seguro, tiene también este tipo de problema en la gestión integral del paciente, porque es un problema universal, no es un problema particular. ¿Por qué eso se explicita con más fuerza en Brasil? Porque en Brasil nosotros tenemos un mandato constitucional de dar una respuesta universal, integral, igualitaria. Entonces ya no podemos tergiversar sobre los regímenes, ¿no?, de aseguramiento y tal, porque no hay, todos los pacientes tienen derecho igual a una atención integral. Entonces la presión social es muy grande sobre esos aspectos de reorganización de la práctica profesional aplicada a la organización de los servicios, ¿cierto? Y ahí, dicho eso todo, quiero volver un poco a la idea de que si el documento está centrado, finalmente, en mi opinión, y una visión de la corporación médica, una parte de ella, y a partir de ahí construye toda una argumentación, si cambiamos, y ahí vuelvo a la idea de una hegemonía alternativa para este debate, si cambiamos este centro y ponemos en el centro de nuestra reflexión las necesidades de la población, generaríamos otro documento, ¿cierto? Otra lógica del documento. Porque a mí me llama la atención que el documento no problematiza la necesidad de la población, ni actuales ni prospectivas. ¿Se han dado cuenta de eso? Solo utiliza incluso datos médicos, etcétera, para caracterizar el comportamiento, ¿no?, del cuerpo profesional médico y el tema de la formación. Y aún así con una visión que no critica, no discute eso estructuralmente, como Mario ya lo puso en destaque. Y además hay incluso datos que permitirían una discusión muy interesante. O sea, hay un estrechamiento enorme del acceso a la formación especializada en Colombia. Y lo que llama la atención es la confusión que eso tiene. Cuando uno ve que tiene 500 programas de 1.800 cupos de residencia, yo me pregunto, ¿hay residencia con un cupo? Porque adoptaron una lógica de especialidad y subespecialidad que fragmentó completamente los campos, ¿cierto? Aunque por los números también puestos, hay una cierta concentración significativa. De 21.000 especialistas, hay 11.000 que están básicamente en las áreas de cirugía general, medicina interna, la pediatría, ginecobstetricia, o sea, los grandes campos, ¿no? Entonces después hay una fragmentación de los demás y números pedacitos. Eso es cómodo en un sistema como el colombiano, porque es un sistema que no es nacional. Ese es el asunto. El sistema de salud colombiano no está distribuido en el territorio colombiano, y de alguna forma eso está indicado por la concentración de los programas de residencia. Y un sistema como el brasileño, por fuerza constitucional, tiene que llegar a todos los rincones del país. Hay residencias médicas en todos los estados del país. ¿Claro? Acá está en una media docena de instituciones, en las ciudades de mayor poder económico, ¿no?, de Colombia. Entonces hay un vacío, ¿no? Sí, centro-periferia siempre existe en todos los países, en Brasil, sin duda. En Colombia eso es tan brutal, ¿cierto?, que refleja también un problema que es muy curioso, porque los datos de demografía profesional que presenta el documento también dice que no hay desempleo ni subempleo en Colombia, y hay capacidad de absorber más médicos, claro, porque incluso la compañera Marcela, hay que corregir aquí una gráfica, porque ahí dice 30 por 10.000, pero ahí está médicos y enfermeros, no son solo médicos. Cuando es médico es 19 por 10.000, o sea 1.9 por 1.000. Los sistemas universales de la OCDE, ya que el documento reivindica la OCDE, ¿no?, 3.8 médicos por 1.000 es más o menos por donde va el equilibrio. ¿Y cómo lo mantiene? Importando nuestros médicos, ¿cierto? Porque hoy los países de la OCDE sobreviven desde el punto de vista de demografía médica importando médicos de los países del tercer mundo. Nosotros pagamos la cuenta para formarlos y ellos van para allá, sobre todo los especialistas, ¿cierto? Hay una disputa de mercado tremenda, ¿cierto? Entonces ese equilibrio sobre el número y sobre distribución y tal, el documento lo habla, pero no lo problematiza, ¿cierto? Y él será clave para pensar, por ejemplo, cuál es el espacio de ampliación de la formación médica, tanto en pregrado como en posgrado, porque eso está dicho y no dicho en el documento. Si la centralidad y una hegemonía alterna apuntaría a una suficiencia de respuesta, estoy hasta ahora hablando del número, ¿no?, eso implicaría ciertamente un aumento expresivo de la producción de médicos en Colombia.
55 escuelas de medicina para un país de casi 50 millones de habitantes, con un grave problema de distribución médica en el territorio nacional, comporta nuevas escuelas y nuevos espacios con otra orientación, ¿cierto? Y ese documento no lo dice. Y un documento que discute educación médica transformadora para el país debería, como mínimo, problematizarlo. Yo no espero que un documento así de comisión responda a todas las preguntas, pero que ponga las preguntas esenciales dentro de su derrotero ahí de argumentos y tal. Entonces eso me parece bastante preocupante, porque mismo a partir de una lógica corporativa, la discusión queda muy atrapada en la historicidad del protagonismo profesional. Allá en Brasil no es distinto, ¿no? Por ejemplo, ahí las entidades médicas se matan, se rasgan la ropa para no aumentar la producción de profesionales. Cuando nosotros tenemos 1.8 médicos por 1000 habitantes, tenemos un problema grave, ¿cierto? Y una cosa que aquí también no se discute cuando se entra a la discusión de hospitales, de sistemas, ese otro aspecto que me parece clave, es que si yo pienso en un sistema universal, la oferta de servicios que hay no es suficiente, ¿cierto? Colombia tiene, y eso el documento no lo habla, lo dejo aquí como contribución para la otra hegemonía, Colombia tiene 1.5 camas, 1.5 camas hospitalarias por 1000 habitantes. Si queremos usar los parámetros de la OCDE, que el documento lo reivindica, la media de la OCDE es de 4.9 camas por 1000 habitantes, ¿cierto? O nosotros somos duros, espectaculares, y ellos se gastan camas de gratis, ¿no? O realmente nosotros tenemos un gravísimo problema de acceso hospitalario. Para hablar de los hospitales, como una pieza clave de la formación médica. Porque es muy fácil decir, no, es que la formación médica no puede ser hospitalocéntrica, hay que distribuir en otros servicios que no hospitales. Mira, eso es tan fácil decirlo y le voy a confesar, dificilísimo de hacerlo, ¿cierto? Porque incorporar el proceso educativo en los espacios asistenciales y lo que nosotros desde el movimiento estudiantil de los 80 en Brasil reivindicamos como un sistema de salud escuela, ¿cierto? No es nada fácil, nada fácil. Porque en primer lugar, yo no puedo mandar a los estudiantes a servicios que son mal ejemplo, que lo que van a hacer es deformarlos, transformarlos en bestias, ¿cierto? Y eso es lo que pasa buena parte del tiempo, porque ahí hace una socialización antipaciente. El paciente muchas veces es maltratado, ¿no? Hay una cosa clave que no hay foco en resultados asistenciales, yo no puedo discutir el resultado asistencial. Por cierto, el documento hace una afirmación en sus primeras partes que me deja estarrecido, que es decir, que es imposible para la medicina controlar el producto de su trabajo, lo que es una especie de rendición frente a la enajenación del trabajo médico. Al contrario, yo tengo que reincorporar en mi rol de preocupaciones como profesional cuál es el resultado de mi trabajo médico y tener indicadores sobre eso. Y cómo tengo que trabajar en equipos médicos y interprofesionales, yo tengo que ver cuál es el resultado final de este trabajo. En general no medimos eso. Tampoco en Brasil. Estamos en esta pelea, en esta etapa histórica de nuestro desarrollo del sistema, estamos peleando por eso. Porque claro, la lógica también es una lógica que va tornando mecánicas las formas de aferir lo que proponemos como criterio para educación, criterio para el trabajo médico. De ahí la trampa de las competencias, ¿cierto? Ese discurso de las competencias, por Dios, lo tragamos sin agua, ese es el problema. Como la educación en un desorden, históricamente dejamos que se transformara en un desorden, y ojo, el proceso educativo, cuando es ordenado, porque aquí no quiero hacer un contrapunto diciendo, al desorden hay que crear un orden. Yo lo que quiero es discutir la naturaleza del desorden. Porque el proceso educativo, y ahí vuelvo al paradigma de la complejidad, podría inscribirse, y hay mucho trabajo escrito sobre eso, dentro de lo que es los sistemas adaptativos complejos, ¿cierto? El proceso de aprender es un sistema adaptativo complejo, como concepto. Entonces yo tengo varios estímulos que van configurando reacciones, retroalimentaciones, y yo voy aprendiendo. Entonces cuando yo estoy en un proceso educativo, yo respondo a varios tipos y varios niveles de estímulos, ¿no? De lógicas y tal, que me van desafiando a construir nuevas capacidades para enfrentar algo que es finalmente una asociación de preguntas. Cuando yo respondo una, ya se abre automáticamente otra y tal. Y esa es la dinámica del conocimiento, de la apropiación del conocimiento. Lo que nos permite entonces entrar
a la famosa idea de aprender a aprender y tal, que lo decimos así muy fácil, pero eso tenemos que asumir su complejidad y entender el proceso de las complejidades como un sistema adaptativo complejo permanente, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría ver en la capacidad de nuestros profesionales, porque a la larga, frente a cada paciente es un estímulo a un aprendizaje. ¿No es así? Así debería ser. Yo no puedo tomar todos los pacientes y querer meterlos en la misma cajita, que es lo que viene ocurriendo. Yo primero me invento un diagnóstico y hay que meter al paciente en diagnóstico. O sea, hay un problema en la manera como la misma cuestión de la clínica se deterioró, ¿cierto? Había un momento clave en la formación médica, en la historia, y para mí sigue siendo, que era la semiología. La semiología. Yo creo que casi uno puede invitar aquí a su funeral, o sea, ya no hay semiología. Es increíble, se desaparece esa cosa. Los médicos no tocan los pacientes. Cuando un médico toca a un paciente, no sé, hay que fotografiarlo, hay que entrevistarlo, porque ya no tocan los pacientes. ¿Cuál es su problema? No. Simplifique eso. ¿Cuál es su problema hoy? Ahí, anote aquí, esos son los exámenes, esos son los medicamentos y ya. Y los pacientes a veces quedan sorprendidos, que bueno, que incluso me pidió para sacar la ropa y me examinó. Ya, empieza a creer que es un asedio, ¿no? Porque eso se transformó en una cosa tan extraña, ¿cierto? Progresivamente, que ya uno puede hacer medicina clínica sin tocar al paciente. A mí me parece una cosa, para mí, incomprensible. Porque para mi formación médica, la semiología fue el ingreso al mundo de la clínica en su maravilla, ¿no? Su cosa extraordinaria. Hoy es posible enseñar medicina sin semiología médica, solo utilizando criterios diagnósticos, ¿no? Laboratoriales, de imágenes, ¿no? Y tal, o sea, simulaciones, etc. Entonces hay toda una mediación ahí que yo la veo muy delicada, ¿no? Desde el punto de vista de cómo pensar esta relación con los pacientes, pero también cómo entender el proceso educativo de una forma que incorpore esa idea de la complejidad. Y por eso, volviendo a la idea del orden y desorden, las competencias de alguna manera tratan de crear un orden, pero es un orden artificial. ¿Sí? Dame aquí. Entonces ahora el alumno tiene un checklist, ¿cierto? Habilidades, conocimiento, habilidades, capacidades de relacionamiento, de comunicación y tal. Y a lo largo del semestre o del, no sé, ahí se va marcando, ¿no? Y ahí, si cumplió eso, bien, está aprobado. Si el conjunto final es una cosa inapresentable, ese es otro problema. ¿Sí? Eso no es. Porque es como una línea de montaje. Al final tiene fiscales de línea que van diciendo, sí, no, ese está un poco mal, no, pero dale aquí y ya. O sea, también no hay un criterio de exclusión de la educación médica. Históricamente es un problema, ¿cierto? Hay un momento que yo tengo que ser capaz de decir, esta persona no puede ser un médico, o esta persona no puede ser un médico que se dedique a la atención de otras personas. Quizá tenga un perfil para ser un investigador de bancada, de laboratorio, quizá tenga, ¿me entiende? Hay un problema que es el perfil. Y en eso quiero entrar a otra cosa que me parece clave, que se ha olvidado y que no se discute en el documento, por cierto, que es la edad con que la gente llega a la escuela médica. Eso ha sido un debate muy fuerte en los 70 y 80, ¿cierto? Porque hay una especie de madurez necesaria para ejercer la profesión. No solo la médica, las profesiones de contacto humano en el campo de la salud. Tanto es así que las currículas experimentales de los años 70-80, sobre todo en McMaster, la Universidad de Limburgo, ¿no? Y Holanda y otras, establecieron un criterio en que el estudiante no podía acceder directamente a la facultad de medicina. Él debería tener por lo menos la mitad de otra carrera de educación superior, para entonces venir, si le interesaba, postular a la escuela de medicina. Y eso era, primero, una forma de desarrollar una capacidad de relacionamiento con el conocimiento, y luego una cuestión de experiencia vital. Yo me recuerdo cuando, por ejemplo, llegué a pediatría. Yo llegué a pediatría y ya tenía una niña en casa, ¿sí? Entonces podía estudiar en casa, pero yo sabía qué implicaba, ¿no? Esa cosa de el origen, la evolución intrauterina y lo que pasaba, y eso para mí era una cosa que lo había vivido, ¿cierto? O como
un colega mío que llegó frente al primer examen ginecológico, aquello le espantó porque nunca había visto aquello, ¿cierto? Entonces eso le creaba una barrera hacia arriba, ¿cierto? Y era un problema de la vida, la experiencia de la vida. O cómo que tú te relacionas con alguien que está muriendo. Eso no es una cosa cualquiera. Y si yo no tengo un mínimo de experiencia vital para poder llegar, ¿no?, de madurez, de relaciones humanas, ¿cómo voy a internalizar esta experiencia que es esencialmente una experiencia de relaciones humanas? Eso es un problema. Y hay cosas que solo el tiempo le da a la persona. Entonces llegan cada vez más inmaduros hoy. Llega a la escuela de medicina a los 16 años, viviendo en casa de su padre, ¿no? La mamá todavía le arregla, le da comidita en la boca y todo, ¿no? Tiene un mundo que ahora incluso cada vez más virtual, no saben ni qué es la realidad, hay que presentar, mira, esa es la realidad. Y le van a quedar espantados, ¿no? Como decía este chiste de los niños espantados que le habían llevado al campo y descubrieron que los pollos caminaban, ¿sí? Porque la única forma que los veían eran fritos. O sea, había un problema de disociación, y hay un problema de disociación con la realidad, que no es un problema banal, no es. Y ahí uno habla de una educación médica que va a ingresar a toda una dimensión compleja del sistema de salud, relaciones humanas y la ética profesional. No logramos resolver eso. Entonces hay un problema de tiempo, ¿cierto? Pero que del otro lado también hay otro problema. Yo estaba mirando ahora el sistema educativo europeo, ¿no?, integrado, el sistema Erasmus. Estaban preocupados que, miren la contradicción, allá en Europa se estimula que la gente entre más tarde a medicina por eso, por el problema de la madurez académica, intelectual y humana. Pero cuando hacemos eso, el médico termina la formación cada vez más tarde y el tiempo útil de vida profesional después de un ciclo largo de formación se encurta. Y el costo social de eso se amplía. Entonces tuvieron que hacer una contracción. Fíjate, hoy en el pregrado europeo, por el sistema Erasmus, yo cuando termino el pregrado ya tengo la maestría, ¿cierto? Porque me permite, no en todas las áreas, no en las áreas clínicas, pero por ejemplo áreas de investigación, áreas de salud pública, etc., yo puedo ir teniendo créditos equivalentes que me habilitan haciendo el trabajo, ¿no?, de investigación correspondiente y tal, a que cuando yo me gradúe ya tenga también la maestría. ¿Y cuál es el interés? El interés que la formación especializada, sobre todo, pero ojo, sobre todo para el campo de la investigación, la docencia no clínica, etc., se incurre, ¿cierto? El tema clínico es más complicado, porque ¿sabe qué? La excelencia clínica es tiempo dependiente, ese es el problema. Y hay una cuestión de la intensidad de la exposición para construir experiencia. Por eso allá en Brasil peleamos mucho, ahora ampliamos los tiempos, por ejemplo, cirugía general pasó de 2 para 3 años, la formación básica. Porque probamos que no es posible. O sea, hay un problema también de saturación, como aquí se plantea, pero en otra escala, estamos más adelantados, pero igual. ¿Cuántas operaciones quirúrgicas un residente va a hacer? ¿Y cuáles? Eso, bueno, nos remite un poco a la idea de saber cómo se construye la formación. Ah, pero eso es competencia. No, pero hay un contexto más amplio, en que yo voy a ferir la capacidad de hacerlo, pero voy a hacerlo dentro de un contexto en que yo estructuro un proceso para llegar a un nivel en que tengo algún grado de seguridad de que este profesional realmente va a saber lo que tiene que saber, ¿cierto? Y hacerlo. Por eso también hay aquí una contradicción, y ahí por ahí voy terminando, que es, y me enfoqué mucho en el tema de pregrado, que me dejó realmente perturbado, ¿no?, lo que está escrito ahí, porque yo creo que olvidamos una serie de discusiones históricas, sí, muy complejas, que por ejemplo dan por sentado el tema de la articulación entre el conocimiento de las ciencias básicas y la formación clínica, y lo dejan en un año inicial, o sea, no hay un cuestionamiento sobre el ciclo básico flexneriano, ¿cierto?, que es algo que tiene más de 40 años de crítica en la historia de la educación médica, hablando de sistemas integrados. Y en un momento del documento se habla de educación basada en problemas y tal, pero es una frase y ya da por sentado que eso ya está resuelto, que tampoco es una cosa tan sencilla. Tenemos mucha experiencia de cosas que no han dado resultados, porque no es posible introducir la lógica de enseñanza basada en problemas circunstancialmente a alguna parte de la currícula, o la currícula tiene eso como filosofía y construye un campo de organización de conocimiento integrado para eso, y lo he vivido como alumno
y McMaster, ¿no? En los finales de los 80, y luego estudié eso en la Universidad de Limburgo, inicio de los 90, para entender, y me quedé sorprendido con la densidad del trabajo docente para sostener este tipo de modelo. El Departamento de Desarrollo Docente y elaboración de toda la base de que da amparo a ese McMaster tenía 80 docentes. Este departamento para esta finalidad. Y en Limburgo no era diferente, tenía 90 y pico de docentes dedicados a eso, a construir los mapas relacionales de conocimiento, a estructurar los problemas, ¿no? A trabajar toda una densidad de soporte para que el estudiante aprendiera de forma autónoma, pero con todo un tránsito de estructuras allí, recursos docentes, etcétera, articulados, y otros diseños, sin asignaturas, sin nada, pero con una densidad muy grande y con un problema muy grande de la práctica en nuestro país, porque el paciente está muy protegido, como debe ser, porque creo que en eso ahí no hay como tergiversar. Hay un problema también en los países del sur global, que dejamos a los pacientes en manos de los incapaces profesionalmente todavía. El problema es que muchos ya tienen diploma, ya termino, y que eso genera un problema, ¿cierto? Entonces ya tienen diploma pero son incapaces. Realmente esa es una discusión muy relevante que habría que profundizar. ¿Cómo yo llego al final y digo, usted está apto a ser médico? Lo que es, con la terminalidad que definamos, pero usted está apto para eso. Eso es muy importante. La idea de un examen nacional y tal es siempre un miraje. Yo creo que eso es algo que hay que discutirlo, cómo hacerlo, ¿cierto? No hay duda, es una necesidad, pero ¿cómo hacerlo? Y cómo evitar que al final yo le diga al estudiante, tú eres incapaz, le doy una nota, cuando de hecho el problema no es del estudiante, es de la escuela, es de la docencia de la escuela, ¿no? O sea, eso tiene que atribuirse responsabilidades, ¿no? Entonces hay todo un problema de evaluación, no solo de estudiantes, pero de la escuela, o sea, dónde se forma, cómo se forma y cómo se evalúa la evolución del mismo conocimiento. Por lo tanto, la experiencia que he visto de eso, de basado en problemas, eliminación del ciclo básico, integración del conocimiento básico y clínico y social, escenarios de práctica, etc., es un debate que a mí me parece de un desafío monumental, porque vuelvo a decirlos, volviendo un poco al tema de espacios de los servicios, uno tendría que organizar el espacio de los servicios para que ellos fueran primariamente capaces de ejercer la asistencia con calidad para que puedan entonces incorporar la educación de forma clara. Por eso el problema no es simplemente si remuneramos o no los tutores, ¿no? La gente y tal. Hay un problema de que los espacios asistenciales no están preparados en general ni para hacer el paso asistencial, mucho menos para hacer el paso que educan futuros profesionales. Entonces, eso en Brasil fue todo un debate que generó primero una política nacional de educación permanente en el trabajo, para dar abasto a un problema de la educación que aquí se llama permanente, pero el concepto que está aquí es educación continuada. Porque si yo evalúo la educación profesional ¿no? En el sentido de educación permanente, con criterios de competencias, yo vuelvo a un sistema estrictamente de actualización de conocimientos técnicos y de la técnica. Y eso ha demostrado que no califica el resultado para los pacientes necesariamente. No es que no sea importante, entiendan, pero eso tiene una jerarquía que tiene que entrar a una otra disputa de aferición permanente de la respuesta de los pacientes, la efectividad social de eso y tal. Entonces no es una cosa banal tampoco, ¿no? Pensarlo así. Entonces yo concluiría diciéndoles así que es muy importante que pudiéramos entrar en este tipo de debate en cada país, pero generando hegemonías alternas, o sea, no caer en la trampa de ahora toda nuestra discusión alrededor de este documento. Y eso, valorando este documento, yo insisto, yo creo que es importante valorar el documento. O sea, uno no puede entrar a este debate de forma despectiva, ¿sí? Queriendo desclasificar el documento. Ese documento expresa un conjunto de pensamientos dominantes de la sociedad. Yo no tengo dudas sobre eso. Y en ese sentido expresa una acomodación de una transformación de la educación, entre comillas, en aras de ajustarla a un escenario que es siempre dinámico del modelo hegemónico. O sea, eso está claro. Entonces, si quiero hacer una discusión fuera de este dominio hegemónico, tengo que pensar otra hegemonía, o sea, una otra estructuración, para poder entonces dar un debate más esencial. Si no, va a funcionar, ¿entiendes? Vamos a quedar en los márgenes. Y es un laberinto, porque el documento abre muchas dimensiones. No las desarrolla necesariamente, pero abre tantas dimensiones que eso nos desorienta en su debate. Entonces, hacer un mapa
un mapa, ¿no?, conceptual del documento, saber dónde están los elementos con los cuales eventualmente estamos de acuerdo en cuanto a elemento, pero que podemos tener crítica en la forma como se desarrolla o impacta en las recomendaciones finales y todo. Entonces ustedes se dan cuenta que habría aquí números dimensiones, no sé si dentro del paradigma de la complejidad o de la complicación, pero creando, lo que entiendo son los elementos que pueden ser transformados en puntos esenciales de este debate. Pero habría muchas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la densidad de este debate obliga a tener tiempo, a desglosar y organizar un poco el propio debate, para que logremos entonces construir estas alternativas. Muchas gracias.